Porque ahí sí. Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas a la segunda clase de este curso eh, de perspectivas críticas de la minería en Chile, coordinado y también ejecutado por la plataforma Más que Minería. La clase de hoy tenemos el privilegio de contar con la profesora Ingrid Garcés. Ella es doctora en ciencias e ingeniera civil química. Y la clase de hoy va a ser sobre minería metálica y la siguiente clase sobre minería no metálica. Me parece que en el programa estaban intercambiadas, pero fue un error de subir el contenido a la página. Así que sin más, le damos el pase a la profesora Ingrid y yo voy a estar atenta al chat por si es que van surgiendo preguntas. Luego al final igual va a haber un espacio de preguntas y también no duden en levantar la mano si es que surgen dudas o comentarios. Muchas gracias por conectarse y le doy el pase a Ingrid. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen el retraso. No me manejo mucho en la parte informática, así que tuvimos un inconveniente para poder yo ir manejando la transparencia desde acá. Así que nos va a ayudar desde FIMA Javiera, y a lo mejor eso va a rentabilizar el tema de ir hablando un poco más expedito, pero lo vamos a tratar eh, de tomar con alturas de mira. La idea de esta clase es, más que nada, es tener los conocimientos básicos para poder abordar cómo la minería produce daño, pero a la vez es necesaria. Entonces, ¿cuál es el rol y cuál es la mirada que nosotros tenemos desde el punto de vista socioambiental? Cuando nosotros hablamos de minería, hablamos de recursos mineralógicos que se encuentran sobre la superficie de la Tierra. Pero estos recursos mineralógicos se han clasificado en dos rubros. Uno que tiene que ver con la minería metálica y otro que tiene que ver con los minerales industriales que corresponden a la minería que es no metálica. Entonces, como es muy extenso el tema, lo hemos abordado en dos clases. Esta primera clase yo me voy a referir al contexto de la minería metálica. Y en la clase del próximo miércoles vamos a hablar de la minería no metálica, pero enfatizando fundamentalmente la industria del litio, que es la industria que a nosotros nos hace ser como en el contexto global muy importante debido a las temáticas que en el último tiempo se han ido abordando desde que tiene que ver con los minerales industriales. Entonces, para partir, vamos a partir con la minería metálica. Entonces, como ya les comentaba, producto de procesos geológicos por efecto de enfriamiento del magma, se fueron precipitando fluidos hidrotermales en la superficie terrestre y que en el acontecer de los miles y millones de años se empezaron a formar estos grandes yacimientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de minería, la minería de por sí lo que hace es obtener de manera selectiva minerales desde la corteza terrestre. Mirado desde ese punto de vista, podríamos decir que en el futuro ya más próximo vamos a tener una minería que va a cambiar ese concepto, porque vamos camino hacia una minería hoy en día más recoger recursos minerales desde el fondo de los océanos, ¿no es cierto? Y también estamos mirando hacia arriba, hacia los cielos, como hablamos, que sería también una minería espacial. Entonces, ya no va a ser entonces esta obtención selectiva de minerales desde la corteza terrestre, sino que vamos a tener que abrir este espectro. Pero hasta hoy en día lo vamos a dejar así.
Entonces, cuando nosotros hablamos de un recurso minero, este se encuentra, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una roca, que es cómo se encuentra en la naturaleza. No se encuentra el oro solo, el cobre solo, el fierro solo, sino que se encuentra en una roca donde existen otros elementos que no constituyen el recurso mineralógico útil que nosotros andamos buscando. Entonces aquí, por ejemplo, en esta roca hay puntitos que corresponden a oro, pero todo el resto es ganga. Entonces, cuando lo extraemos de la tierra, lo que sacamos son toneladas y toneladas de distintos tipos de minerales que comprenden la roca, pero una cantidad ínfima de lo que nosotros queremos como materia útil. En el caso de los minerales cupríferos, por ejemplo, Chuquicamata y La Escondida, ellos, los procesos se han basado fundamentalmente en calcopirita, minerales sulfurados, porque hoy en día prácticamente todos los óxidos ya no están en la superficie de la Tierra como hace 10 o 20 años atrás, sino que ahora ya estamos sacando bajo la superficie, que son minerales sulfurados de cobre. Entonces, tanto la calcocina como la calcopirita son los fundamentales que se extraen tanto para los procesos de minera escondida y Chuquicamata, que son los que producen mayor cantidad de cobre. Y el teniente trabaja más con la bornita, que es este mineral que ustedes pueden apreciar ahí abajo en la lámina. La siguiente, si miramos un poco en el pasado, lo que podemos pensar, ¿no es cierto?, de que lo que se tenía anteriormente, lo que era en la época, por ejemplo, de los romanos, ya se trabajaban estos minerales, ¿no es cierto?, para hacer acueductos, y de ahí entonces podríamos decir como que nace la minería hidráulica. Y en general en la Edad Media se explotaban muchos minerales que tenían que ver, ¿no es cierto?, con minerales preciosos que fundamentalmente se utilizaban para acuñar las monedas. Y en la Europa central, ya también en esos años de la Edad Media, ¿no es cierto?, casi todas las minas pertenecían a la corona, excepto Inglaterra, que solamente podía explotar el oro y la plata. Y entonces se podría decir que a partir de este problema que había, que no se podía, los ingleses no podían explotar, ellos empezaron, ¿no es cierto?, estos capitales privados a hacerlo fuera de sus dominios territoriales. Y uno de los casos fundamentales, acuérdense que a Chile llegó la explotación del salitre, fundamentalmente fueron ingleses, ¿no es cierto?, y posteriormente alemanes. Entonces el capital privado prácticamente empieza desde esos años ya con las explotaciones mineras. Si hacemos ahora una breve historia de la minería en Chile, podemos hablar en el caso de Chuquicamata, que fueron los atacameños los precursores del trabajo, ¿no es cierto?, de este mineral. Ellos ya trabajaban, los atacameños, cerca del volcán Incahuasi y tomaron, ¿no es cierto?, la industria cuprífera, ellos para su trabajo, y lo trabajaban específicamente para hacer no solo sus utensilios, sino que también para los adornos. Posteriormente, ya hacia el siglo XVI, encontramos los españoles, ¿no es cierto?, que venían en busca de oro, y a lo largo del país empezaron a explotar los lavaderos, encontrando, ¿no es cierto?, una mano de obra barata, que serían los indígenas, hasta el periodo de la independencia. Se encuentran, ¿no es cierto?, datados en la historia. Posteriormente viene la Revolución Industrial y llegamos al siglo XIX, ¿no es cierto?, con el auge y posterior caída de la industria salitrera, también como la industria del guano, aunque ambas son consideradas industrias no metálicas.
Y viene entonces el boom hacia 1900, ¿no es cierto? El boom con el cobre. En este caso, la base de la aparición y la gran relevancia que tiene el cobre es por la industria eléctrica. Ya empiezan, ¿no es cierto?, las carretas a dejarse de lado y empezamos a tener los automóviles, se empieza a trabajar, ¿no es cierto?, todo lo que es el sector de la construcción, se hacen grandes avances en construcción, el sector agrícola, y asociado a ello ya empiezan los conflictos, como tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y con ello entonces empieza la demanda fundamentalmente de cobre y otros metales. En 1904 hasta 1915 nace la gran minería del cobre en nuestro país. Y es en 1905 cuando se empieza a explotar el Teniente, ¿cierto?, que está cerca acá en Rancagua, por capitales americanos. Y en Chuquicamata comienza en 1915 con la familia Guggenheim. En Chile se produce el proceso tanto de chilenización como nacionalización entre los años 1966 y 1971 y culmina con la formación, ¿no es cierto?, de Codelco y de Cochilco. De ahí este periodo llega hasta el año 2000, en que nos encontramos entonces con un desarrollo de una industria globalizada. Es decir, empiezan a entrar nuevos actores a nuestro país, tanto de Canadá, Estados Unidos, Australia, y la inversión entonces en la minería empieza a verse bastante fuerte y tenemos un boom, que es el superciclo minero, que se gesta más o menos a partir del año 2003. Y por ende, eso lleva, ¿no es cierto?, a tener aumentos en el precio del cobre. Bueno, si miramos acá, este es un mapa, ¿no es cierto?, que ustedes pueden apreciar, un mapa minero mundial. En este podemos encontrar los grandes países productores de metales. Y aquí estamos, aquí abajito, Chile, como productor de cobre y molibdeno, siendo el primer productor mundial de cobre y segundo productor de molibdeno. El molibdeno es un subproducto de la industria cuprífera. Más arribita también tenemos Perú, que también es rico en cobre, ocupa el segundo lugar, tanto en plata como piedra caliza, también Perú. México también es otro gran productor de plata y de mercurio, o sea, de metales, en otras palabras. Y si nos vamos hacia el lado del Asia, nos vamos a encontrar con China, en la cual China, fíjense, ya está haciendo, teniendo una cantidad, ¿no es cierto?, de metales para los cuales es de relevancia mundial porque ocupa el primer puesto. En mercurio, en antimonio, en tungsteno, en zinc, en oro, en molibdeno. Y también tenemos a Australia como otro gran país productor de riquezas mineralógicas. Siguiente. ¿Cómo vemos la participación de Chile dentro de la producción mundial de minerales? Aquí hay un recuento de todos los minerales con los cuales participa a nivel mundial. En cobre, Chile ocupa el primer lugar, en renio ocupa el primer lugar, en yodo el primer lugar, en molibdeno el segundo lugar, en litio en tercer lugar, en boro en tercer lugar, en nitratos en primer lugar, en plata en sexto lugar. Es decir, podemos realmente decir
que Chile es un país minero. No es desconocido porque tiene una amplia gama de metales y no metales que produce a nivel mundial y los sitúa en los primeros lugares. Este ranking es sacado del Survey Geological de Estados Unidos del año 2026, es decir, está totalmente actualizado. La producción de cobre en el año 2024 fue a nivel mundial del 23,6%, que es todo lo que produce Chile pensando en un 100%. Después, si miramos las reservas que nosotros tenemos, las reservas, aquí abajito tenemos una tabla también actualizada a la fecha actual, en la cual tenemos un 18% de cobre, y eso es importante saber porque es cómo nos vamos a situar en el futuro, es decir, ¿se nos están acabando? ¿Se nos puede acabar pronto la producción? No, porque tenemos reservas, el 18%, de renio el 51%, de yodo el 12%. En nitratos, por ejemplo, Chile tiene prácticamente el 100% porque los únicos nitratos que se utilizan para la industria de la agricultura, para los fertilizantes, que corresponden al salitre, es el único productor del mundo porque no hay yacimientos de nitrato en otras partes del mundo. Tenemos el molibdeno, que es, pese a que el primer productor era China, pero Chile, molibdeno, ocupa el segundo puesto y tiene el 15%. El molibdeno que tiene Chile es subproducto del cobre, es decir, nosotros no tenemos yacimientos de molibdeno, sino que es como un subproducto. Bueno, sigamos avanzando. Y aquí es importante definir, ¿no es cierto?, para que nos podamos entender en minería, ¿por qué hablamos de minería metálica y minería no metálica? Cuando nosotros queremos hacer esta diferencia, fundamentalmente se trata de un recurso que se extrae, pero que asociado a este recurso van involucrados ciertos procesos en los cuales el producto final que se requiere obtener es un metal en un caso o un no metal. Y eso es en el fondo la diferencia. Ahora, los procesos industriales asociados a los metales son mucho más complejos que los procesos industriales asociados a los no metales. Ahora, eso no significa que existen algunas plantas de no metales que también son complejas. Por ejemplo, en el caso, no es que se llegue y se extrae solamente la producción, por ejemplo, del salitre. Hay un proceso asociado, pero es mucho más simple que un proceso asociado a la industria cuprífera. Siguiente. Bueno, ¿cómo impacta la minería en la economía? Bueno, obviamente impacta enormemente. ¿Por qué? Fundamentalmente impacta de dos formas. Una en positivo, que podríamos decir, ¿no es cierto?, aumenta, por un lado, los puestos de trabajo, lo que significa que las personas entonces tienen mejores expectativas de vida porque van a tener un sueldo, pero por otro lado, la minería también está asociada a temas que tienen que ver con el impacto social y el impacto ambiental. Entonces también hay que mirarlo en su justa proporción. Los avances desde el punto de vista de la ciencia y de la innovación también han sido muy importantes y relevantes por la industria minera. Y también, por otro lado, no podemos no pensar que es el motor económico de nuestro país y no va a dejar de serlo. Por lo tanto, lo que tenemos que de alguna manera mirar es cómo podemos producir. Cada vez se van a requerir más recursos mineralógicos a medida que vamos avanzando, pero esto lo tenemos que producir de una manera sostenible. Y eso es lo importante. Entonces,
La idea es que tengamos un poco de visión en el contexto que nos estamos situando, como somos un país minero, pero tenemos, si bien es cierto, como un motor económico para nuestro país, pero esto no se ve reflejado muchas veces en la problemática social y ambiental. Yo soy del norte, de Antofagasta específicamente, y nosotros siempre decimos, si es que el norte, casi toda la industria minera que está en el norte, al país le da tanto, debiésemos tener, ¿no es cierto?, los mejores hospitales, debiésemos tener la mejor infraestructura, debiésemos tener los mejores sueldos, y no me refiero a los sueldos de los mineros, sino que me refiero en general. Por lo tanto, ahí es cuando uno empieza a pensar, hay un déficit y hay una mirada que debemos un poco también cambiarla. Sigamos entonces, dentro de los productores mundiales de cobre, molibdeno y los minerales metálicos, ¿no es cierto?, Chile ocupa el rol más relevante, no solo porque tiene el yacimiento más importante, la mina más grande, el rajo más grande, sino que porque también se han desarrollado una serie de otros avances tecnológicos en la industria minera que lo hacen muy relevante. Cuando nosotros hablamos de la industria minera cuprífera, el mercado global que se proyecta al 2035, se piensa que existe un déficit del 30%. Es decir, necesitamos más cobre. Vamos a necesitar mucho más minerales para enfrentar el futuro. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué procesos asociados tenemos a esta industria metálica? Primero, viene una etapa de exploración, es decir, donde se identifican y se evalúan los yacimientos. Esto tiene que ver, generalmente, todas estas exploraciones, identificaciones se hacen a nivel de, ¿cómo se llama?, de satelital. Y se tienen mapeados, se identifica y dónde estarían los yacimientos. Posteriormente, entonces, se hace un pedimento minero para hacer sondajes, y en los sondajes, ¿no es cierto?, se hacen pruebas de análisis para determinar cuánto es el yacimiento y cuánto tiene ese yacimiento. Luego viene la etapa de extracción. Hasta ahí podríamos decir la etapa de exploración y toda la ingeniería que va asociada es una etapa limpia. Pero cuando viene la etapa de extracción, ahí empezamos nosotros a ver los impactos que empezamos a tener. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer perforaciones, tronaduras, tenemos que, una vez que sacamos estas colpas que se producen de esta tronadura, las colpas son rocas de grandes tamaños, las tenemos que transportar al lugar donde está la planta. Y entonces ahí ya empezamos a tener los impactos ambientales y también impactos sociales. Luego viene una etapa que es tomar esta gran roca de tamaño y poder liberar la especie útil, es decir, la tenemos que fragmentar. Y esa etapa es la etapa de chancado y molienda. Y una vez que tenemos reducido estos tamaños a pequeños granos ahora, tenemos que concentrar, ahí vienen los procesos ahora industriales, donde tenemos que separar esta materia útil, este mineral útil, llámese cobre, llámese oro, llámese plata, de la ganga, de todo lo otro que no nos interesa. Luego, entonces, vamos a obtener el metal, generalmente asociado a los procesos metálicos, está la pirometalurgia o la hidrometalurgia. La hidrometalurgia es, por ejemplo, cuando yo tengo un solvente y a través de un solvente yo puedo
obtener ese metal. Y la pirometalurgia es cuando yo voy a utilizar hornos de fuego para fundir y refinar y obtener finalmente el metal. Y la última etapa es la refinación. Bueno, ahí tienen ustedes una vista, ¿no es cierto?, de una foto hermosísima de Chuquicamata. Chuquicamata es un rasgo impresionantemente grande, de forma elíptica, tiene 5 kilómetros de largo por 3 a 3,5 kilómetros de ancho y de profundidad es 1 kilómetro. Y la foto de abajo es de la mina El Teniente, que es la mina subterránea más grande del mundo que tenemos. Bien, aquí tenemos desglosado lo que es, para el caso específico de la industria del cobre, un flowchart, con figura, para explicar un poco las etapas, tanto de extracción, ¿no es cierto?, chancado, molienda. Luego viene la etapa siguiente, que viene siendo la molienda en húmedo. Después viene la parte de los espesadores. Nosotros vamos a verlo parte por parte. Luego viene la fundición, la refinación. Este sería, como quien dice, el proceso que tienen los sulfuros. Hoy en día lo que se está procesando mayoritariamente son sulfuros de cobre. Ya estamos todos trabajando, ¿no es cierto? Chuquicamata ya dejó de explotar y los yacimientos superficiales y trabaja en la mina subterránea. Y entonces los sulfuros tienen ese tratamiento. Ese producto de este tratamiento está bien, la siguiente. Producto de este tratamiento es que nosotros tenemos todo contaminado. Es decir, estamos haciéndole, introduciéndonos adentro del interior de la tierra, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sacar estos minerales, y esa explotación incluye, ¿no es cierto?, una cantidad de polvo en suspensión, incluye, ¿no es cierto?, una cantidad de agua que se tiene que tener, combustible, y ahí yo quise reflejar un poco que nosotros podemos decir hasta cuándo vamos a ir destrozándolo todo, y yo creo que eso no va a terminar. Lamentablemente, la realidad es distinta. Entonces, lo que tenemos que hablar es de hacer procesos que sean sustentables. ¿Cómo podemos llegar a tener los procesos sustentables? Solamente es pudiendo entender cómo es el proceso. Entonces, aquí tenemos un flowchart de una planta, de la planta completa, un flowchart completo de una planta, cómo se obtiene el cobre. Desde su extracción, ¿no es cierto?, llega a la planta, tiene todo un proceso, se sigue todo un proceso acá, hasta llegar finalmente a obtenerse los cátodos de cobre. La idea es que, tal como está puesto aquí, este flowchart es complejo y lo vamos a ver desglosado parte por parte para hacerlo lo más simple y que ustedes puedan entenderlo. Probablemente alguno de ustedes tendrá algún tipo de conocimiento, pero hay otros que no tienen ese conocimiento, y la idea es justamente que podamos tener una visión de conjunto, una visión general, cómo es la obtención de un metal. Entonces, partamos. Siguiente. Bien, entonces yo les decía, lo primero que tenemos que hacer es reducir el tamaño del mineral. Cuando sacamos estas colpas, estas grandes rocas, reducirlo. ¿Cómo se transporta, ¿no es cierto?, a la planta y se reduce? ¿Cómo se reduce? Se reduce por equipos que se llaman de molienda. ¿Hasta cuándo tengo que reducir algo? Hasta que alguien diga suficiente.
Entonces, hagamos una analogía. Esto es igual que cuando ustedes tienen un trozo, por ejemplo, una fruta, y quieren comerse la fruta. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes se la mascan. Lo que están haciendo ahí van a hacer un proceso de molienda con el trozo. ¿Qué es lo que son las muelas? Son el instrumento moledor. Aquí también tenemos instrumentos moledores. Vamos a tener distintos tipos de equipos giratorio. Hay también equipos que están basados en muelas, que se le llaman muelas, ¿no es cierto? Igual, pero generalmente la industria y la gran industria ocupa los equipos, los giratorios y los conos. Entonces, una vez que uno muele, lo que está haciendo es disgregando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la garganta me permita, ¿no es cierto?, pasar esa parte. Entonces, yo he hecho un gran trozo y va a salir de ese equipo un trozo más pequeño. De eso se trata el equipo. Pero ¿hasta cuándo? Alguien tiene que decir, pare. Entonces se produce una clasificación. La clasificación no es nada más que estos cernidores que ustedes tienen en su casa cuando ciernen la harina, entonces dejan la parte gruesa sobre el cernidor, el colador, y pasa todo lo que es fino hacia abajo. Esto es exactamente igual. Y se produce, ¿no es cierto?, que el grueso se vuelve de nuevo al equipo hasta que logra el tamaño deseado y puede pasar. Entonces, la primera etapa consume mucha energía. Es la etapa del proceso que es más alto en energía. Entonces, es una etapa cara. Por eso que no se puede reducir así a tontas y a locas, sino que hay que reducir hasta el punto deseado, porque si se reduce más, se pierde y el costo de energía es muy alto. Entonces ahí tenemos una serie de equipos, que son los equipos de molienda y los equipos de clasificación. Todo esto se hace en seco. Aquí al ladito yo traté de ponerle, ¿no es cierto?, como un gran tamaño, se va reduciendo, se va por los tamices o los clasificadores, se van reduciendo y por supuesto la parte gruesa se vuelve de nuevo al sistema. Todo esto entonces, les repito, para reducir el tamaño del mineral y poder entonces tenerlo en la etapa siguiente de acuerdo al tamaño deseado. ¿Cuáles son los problemas ambientales que tenemos acá? Fundamentalmente es el material particulado, porque se llena de polvo en suspensión y la gente que trabaja ahí, realmente casi todos ellos, finalmente terminan con los pulmones totalmente dañados. Entonces, la etapa de extracción y conminución, aparte de que emite tanta cantidad de polvo, material particulado 10 y 2.5, consume mucha energía, ese también es un problema ambiental. Se producen también emisiones por efecto de ¿cómo se llama?, del carguío, del transporte, por los combustibles que se utilizan. Se produce una alteración muy grande del paisaje. Todo lo que es la geomorfología del terreno se altera, ¿no es cierto?, y se pierde la cobertura vegetal, por supuesto. Los grandes problemas sociales que están asociados a esta etapa, ¿no es cierto?, se podría decir que por una parte el daño, ¿no es cierto?, que se produce al recurso hídrico, todas las fuentes de agua que empiezan a caer, ¿no es cierto?, todo lo que es el material particulado en ella. La alteración visual del paisaje también es un problema social. Hay mucho ruido, mucha vibración, y esos serían como los principales problemas socioambientales. Sigamos entonces con las etapas siguientes, que se llama
de molienda y clasificación, pero esta etapa ya de molienda y clasificación ahora es en húmedo. Eso significa entonces que yo no puedo ocupar los mismos equipos que tenía antes, ni el mismo clasificador que tenía antes. Ahora se ocupa fundamentalmente los molinos de bola, que son grandes toneles inmensos que van girando lentamente y en su interior tienen un medio de molienda, que son bolas de acero al manganeso, al acero al tungsteno, y estas, al ir girando el molino, van girando estas bolas que caen sobre el material que uno inyecta al molino. Fundamentalmente estos molinos trabajan con entre un 30 y un 30 al 33% en agua. Eso implica entonces que aquí estamos hablando de una molienda y clasificación en húmedo. Entonces entra al molino esta corriente, que es el mineral seco que venía, y se le inyecta agua, y con eso entonces se prepara una pulpa. Y aquí entonces se disgrega mucho más el material, y cuando sale, para clasificarlo, se utilizan clasificadores que se denominan hidrociclones. Los hidrociclones no son nada más que un equipo que por la superficie, hidro es agua, que se inyecta agua y en contracorriente cae el flujo de mineral. Y entonces las partículas que son más livianas se van con el agua por arriba, por el over, y por el under caen las partículas más pesadas. Y de esa manera se separa el grueso del material más fino. Y posteriormente, entonces, estos pasan a este material que es más fino, pasa a los espesadores. ¿Cuáles son los problemas ambientales que tenemos aquí en la molienda y clasificación? También tenemos mucho polvo, ¿no es cierto? Al igual que antes, el consumo de energía también es fuerte. El ruido que se produce pero un ruido súper fuerte en los molinos cuando están girando. Y son más o menos los mismos problemas que teníamos en la molienda anterior. Esta molienda, en general, la molienda en húmedo, el costo consume mucha energía y también consume mucha cantidad de bolas. Por lo tanto, eso es un costo que encarece el proceso. Y, por supuesto, hay un consumo de agua en esta etapa. La siguiente. Entonces, ahora entramos a la etapa de flotación, la flotación de minerales. En general, los minerales, todos los minerales, no flotan en forma normal. El único mineral que flota es el talco. Y ustedes ven cuando se echan talco y se bañan, por ejemplo, queda el talco flotando en el agua. Pero todos los otros minerales no flotan. Entonces, lo que se hace en este proceso es concentrar estos minerales sulfurados de cobre y se hace que la partícula de cobre vaya en la burbuja, es decir, que sean hidrófobas, enemigas del agua, porque tenemos una pulpa que es donde está el cobre. Esa partícula de cobre, que está asociada con azufre, un sulfuro de cobre, sería la partícula que está aquí negrita en la diapositiva. Y esta redondela blanca vendría siendo la burbuja de aire. Entonces, para que se produzca este proceso, lo que se hace en estas celdas de flotación, que son unos grandes estanques, se le inyecta, cargamos el estanque de la celda, tenemos una pulpa y se le inyecta a través de un motor, se le hace una inyección de oxígeno.
y el oxígeno entonces empieza a burbujear y empieza a salir, ¿no es cierto?, las burbujas de oxígeno hacia la superficie. Y entonces cada una de estas partículas se va con la burbuja de aire hacia la superficie y finalmente entonces lo que se recoge acá arriba es un concentrado de cobre. Pero no, el proceso no se hace así como tan simple como se lo estoy describiendo. Primero hay que preparar esta celda de flotación. Entonces, cuando se le agrega el mineral concentrado, hay que agregarle no solo aire al sistema, sino que también hay que agregarle reactivos químicos. Y aquí esta es la parte relevante, a diferencia de los otros casos, porque aquí estamos agregando agentes externos al sistema. Estos reactivos químicos son, por un lado, todo lo que tiene que ver que van a cumplir una función para que la partícula sea hidrofóbica y pase a ser hidrofílica. Y se le agregan entonces estos reactivos. Por otro lado, que la espuma, que no se produzca una espuma, una burbuja que empiece y se reviente arriba, sino que sea una burbuja compacta, se le agregan entonces espumantes. Y también se le agregan acondicionadores de pH. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, los sulfuros de cobre, en nuestra industria, los yacimientos de sulfuro de cobre, la mayoría tienen molibdeno. Entonces lo que se hace, para que no flote tanto el cobre junto con el molibdeno, se le agregan depresantes para el cobre y así flota el molibdeno y yo puedo separar el cobre del molibdeno. Y esos reactivos químicos funcionan dentro de un rango de pH. Por lo tanto, también tengo que agregarle modificadores de pH. Es decir, ahora la pulpa mineral que venía inicialmente y lo único que tenía era agüita, ahora tiene una serie de reactivos químicos. Y esto hace entonces de que cuando yo saco este concentrado, que lo recojo arriba por esta espuma, el resto, que viene siendo el relave, lo que yo voy a descartar, ese material de relave que no tiene ningún valor económico, se bota. Y eso es un desecho que tiene alta composición química. Y eso significa entonces que cuando estamos hablando del tema aquí de cuánto es el impacto que vamos a tener, aquí hay un gran impacto, producto de los relaves que estamos botando. Y posteriormente, cuando se haga la clase de relave, se van a dar cuenta que desde aquí salen los relaves, ¿no es cierto?, que están altamente contaminantes. Siguiente. Entonces, ahora tenemos los productos principales, que serían el concentrado final, que tiene alrededor de un 20 a un 35% en cobre, y tenemos por otro lado el relave, la ganga, donde tienen de alguna manera muchos contaminantes químicos que van a ser, ¿no es cierto?, el gran problema ambiental que tenemos nosotros con la industria en general. Toda la industria metálica tiene esta producción de relaves que son asombrosamente contaminantes, estos desechos, y no solo eso, sino que se van a los vertederos y muchas veces estos relaves son espesados y a veces se infiltran, no a veces, sino que por lo general siempre se infiltran. Y finalmente entonces lo que tenemos es contaminación de las capas subterráneas de agua, ¿no es cierto? Y esto es uno de los grandes temas que tenemos en nuestro país. Siguiente. Bien, entonces ahora la etapa ya hemos concentrado y lo que viene a continuación entonces
viene siendo la etapa de la fundición. Es decir, a través de hornos de altas temperaturas, lo que tenemos que hacer es lograr separar el cobre en forma específica del resto de todas las otras impurezas. Entonces, este concentrado de cobre que se tenía de la etapa anterior entra a estos hornos de fundición, que pueden ser el horno flash, horno reverbero, etcétera. No es que sea un solo horno, sino que hay etapas, una primera o en otros se hace en un solo horno. Y se le agregan fundentes para alcanzar altas temperaturas. Producto de esto, entonces el cobre se convierte en un eje o mate, que se le llama, en la cual tiene cobre, fierro y azufre. Y el resto, que es la escoria, la ganga, que es fundida, se separa. Y entonces en estos hornos, generalmente en los reportajes que ustedes ven en la televisión, siempre salen estos hornos donde están sacando las coladas. Y es ahí donde ustedes tienen la separación del eje o mate de la escoria. Esta escoria es lo que va a la disposición de los desechos. Y lo que nos interesa es dónde va el cobre. Y el cobre entonces va a la siguiente etapa, que es la etapa de conversión. Por supuesto, aquí, producto de la fundición, tenemos mucha emanación de CO2, de mucho material particulado, arsénico, metales pesados, y el otro gran contaminante es la cantidad de escoria y cenizas que se van produciendo en esta etapa del proceso. Y por supuesto, entonces tenemos muchos riesgos ocupacionales desde el punto de vista de los impactos sociales en la salud. Siguiente. Bueno, la conversión y refinación sigue siendo también un tema que también es un horno de fundición, en la cual consiste en seguir eliminando más impurezas para ir produciendo el cobre blister. La siguiente. Llegamos ya a la etapa final, que se podría decir que es la etapa de la electroobtención. Entonces, en esta etapa, aquí es bastante, no es compleja esta etapa, porque lo que viene el cobre, ¿no es cierto?, se viene en una solución, en un electrolito, y se inyectan estas celdas. En estas celdas vamos a tener un cátodo de acero inoxidable, es decir, vamos a tener una placa, al lado otra placa, y pasa la solución. Y vamos a aplicar corriente, y producto de la corriente, lo que hay acá es un proceso electroquímico. Entonces, producto de la corriente vamos a tener un polo negativo con un polo positivo. El cobre, que es positivo, ¿no es cierto?, Cu+2, porque el cobre no está solito, está como un sulfuro de cobre, se va a adherir a esta placa. Y vamos a tener entonces finalmente lo que ustedes conocen y han visto, que son los cátodos de cobre. Es decir, cuando ustedes levantan estas orejitas de esta celda, levantan este cátodo de acero inoxidable, por una cara van a tener un cátodo de cobre y por la otra cara también van a tener un cátodo de cobre, que se depositó en este proceso que se denomina un proceso electroquímico. Y con esto, finalmente, lo que obtenemos en este cátodo es un cobre de 99,99% de pureza. Hemos partido con una colpa grande, una gran roca, donde había cobre, y lo hemos sacado, y finalmente lo que tenemos es un cátodo de cobre de 99,99% de pureza. Como subproducto de toda esta industria, en el caso chileno, se obtiene molibdeno.
se obtiene oro y se obtiene plata, en una cantidad bastante pequeña, oro y plata. No crean que la gran producción de cobre arroja la mitad o el 20%, no, mucho menos. Y además ácido sulfúrico, porque acuérdense que en los hornos se sale, producto de la conversión, sale SO2. Y con ese SO2 lo que se hace, se regenera y se obtiene ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico finalmente es el que va a parar a las mismas plantas de lixiviación. Cuando tenemos los óxidos de cobre, se lixivian los óxidos de cobre y se lixivian con ácido sulfúrico, con una solución que tiene ácido sulfúrico. Y entonces de esta manera nosotros podemos obtener un ácido sulfúrico de la misma planta. Pero también se obtiene como subproducto renio y otros subproductos que parten del molibdeno. Cuando sacábamos en la celda de flotación, ¿no es cierto? Separábamos el cobre del molibdeno, el molibdeno va a su planta y ahí se procesa el molibdeno y como subproducto se obtiene el renio. Pero aquí hay algo súper importante que yo quisiera tocar acá, que son los metales críticos. Hace bastante tiempo, hace bastantes años ya, ha existido, ¿no es cierto?, algunas demandas por parte de la sociedad civil, en la cual hemos estado criticando porque Chile vende concentrado de cobre. Y el concentrado de cobre lleva muchos metales. Y lo que nosotros hacemos es vender el concentrado de cobre, como concentrado de cobre. Pero resulta que ese concentrado de cobre, como no se fue a posteriores fundiciones y no se separaron los otros metales, esos llevan ahí. Y eso es lo que ha comprado en grandes cantidades China, ¿cierto? Y de esa manera esos concentrados tienen platino, paladio, selenio, telurio, tierra rara, que yo encontré, porque yo no he hecho el cálculo, pero yo encontré una cantidad de entre el 2017 al 2021, cuánto es lo que se había exportado de concentrado de cobre, y sacando la relación con estos minerales, dejó de recibir Chile en ese periodo, solo entre el 2017 y 2021, por concentrado de cobre, dejó de recibir 4.500 millones anuales de dólares. Esto lo han denunciado muchas personas hasta el día de hoy. Y no sé las razones por qué todos en el uso estudiantes que, bueno, profesionales que han sido estudiantes, que de alguna manera uno tiene contacto y están trabajando ahí, entonces uno puede sacar algunos datos y darse cuenta. De todas maneras, yo en la transparencia ahí les puse de dónde saqué el dato, pero hay datos más recientes, datos más recientes que no alcancé a ubicarlo. En esta etapa de la electroobtención tenemos alto consumo de energía. Ese es un problema ambiental. El manejo del ácido sulfúrico, porque aquí, como yo les decía, el cobre viene disuelto en un electrolito, que es una solución de ácido sulfúrico, y por ende, ¿no es cierto?, se vaporiza en gran parte, un poco cuando uno entra a la parte donde está la celda, los ojos es súper fuerte porque lagrimean y uno no los puede ni abrir. Se generan también residuos y por supuesto también hay cierto riesgo porque por ahí pasa corriente eléctrica, entonces no es una cosa que no es riesgosa.
Dentro de los problemas sociales hay riesgos ocupacionales e industriales y la gestión de los residuos tóxicos. Entonces, si miramos esto ahora, siguiente, ahí tienen ustedes ahora cómo vemos nosotros cada una de las etapas y sus principales impactos tanto ambientales y sociales. Aquí casi todos los impactos están, los principales, porque uno no, si pusiera todo, estaría harto rato escribiendo la cantidad de impactos, pero los principales vienen siendo el problema mayúsculo, es el polvo, el consumo de, fíjense, tanto de agua, no hay un consumo de agua, porque en general en la industria y en todas las industrias mineras, el agua se recircula nuevamente y es la misma agua que sale y que se vuelve que vuelve a ingresar. De hecho, yo más adelante ahí le puse una lámina para que tengan conocimiento, porque antes la pelea, yo les digo, hace 20 años atrás, 25 años atrás, con las empresas, justamente nuestra, que la gente que éramos ambientalistas, era del consumo hídrico. Hoy en día el consumo hídrico no es fuerte, es bastante bajo. La contaminación por SO2, por CO2, por residuos peligrosos, el tema de los relaves, yo diría que esas son las principales, los principales impactos que tenemos en la industria minera. Y por supuesto, ¿no es cierto?, esto asociado a lo que significan los grandes riesgos laborales y la seguridad que pueden tener toda la gente que trabaja y el entorno, porque recordemos que toda esta industria, por lo menos en el norte, está bastante cercana a los pueblos que viven alrededor de ella. Siguiente. Bueno, aquí yo les traté de resumir cuáles eran los principales impactos por componente. Agua, sobreexplotación de acuíferos y potenciales contaminación. ¿Por qué? Porque muchas veces estos residuos, estos relaves, se van acumulando y se acumulan y por supuesto entonces hay contaminación se infiltran las capas hacia abajo. El aire, por las emisiones de SO2, por el material PM10, PM2.5 y también producción de gases de efecto invernadero. El suelo se contamina por los relaves, la pérdida de cobertura vegetal que se producen y hay muchísimos botaderos. La biodiversidad obviamente se produce un gran impacto por la degradación de su ecosistema, porque no tienen aguas para beber, no tienen pastos. En general la biodiversidad se ve muy, muy disminuida. Hay impacto por el componente como cambio climático, sí, porque aumenta la huella de carbono. Tenemos fundiciones, tenemos de alguna manera en forma directa. Fíjense que años atrás hubo un artículo en la cual el impacto de las fundiciones llegaba hasta Brasil, hasta la parte norte de Brasil. Se constató efectivamente cómo llegaba toda esta pluma hasta allá. Por supuesto, hay el componente de la salud humana, no solo se dañan los pulmones, hay una serie de otras enfermedades que están asociadas y en los últimos años la cantidad de cáncer a distintos tipos de órganos es abismante. Antes no habían tanto cáncer como hoy en día. Las comunidades entonces se sienten invadidas por las competencias de estos recursos y sobre todo los que más han sido dañados, que se han afectado sus territorios y
y su patrimonio cultural han sido los pueblos indígenas. Ahora, si bien es cierto, los pueblos indígenas han luchado en el último tiempo a través de la industria del litio, pero ellos primero partieron con la industria cuprífera, porque fueron los primeros que les sacaron el agua. Y de ahí empieza todo su gran problema. De hecho, tienen puesto, ¿no es cierto?, contra Minera Escondida, ¿no es cierto?, y tal vez la que más destrozo ha hecho ha sido Codelco en general. Siguiente. Bueno, ahí tenemos la demanda de cobre hasta el 2040. Se espera que la demanda aumente en el 50%. Este es un dato, ¿no es cierto?, en la cual no podemos nosotros cerrar los ojos y decir, ¿sabe qué? No vamos a trabajar, o lamentablemente hay una gran demanda por el cobre. Y eso significa que tenemos que seguir pensando en que seguramente van a haber, no en un lejano, sino que luego mayores yacimientos que se tengan que explotar de cobre. Siguiente. Bien, aquí tenemos lo que recién les estaba diciendo. El uso de agua en el año 2024. Si pueden ver acá arriba, el uso del agua, por ejemplo, en la concentración, tenemos un 14.56%. Y le sigue después en la hidrometalurgia un 1.53% de agua. La fundición ocupa poquita agua. Y en la primera etapa de control de polvo, qué sé yo, también no se ocupa tanta agua. Es decir, los procesos de concentración son los procesos que más utilizan agua dentro del proceso completo. Pero veamos ahora el consumo de agua que tenemos operacional dentro del proceso de la industria cuprífera. Tenemos un uso de un 71% de agua reutilizada y recirculada. Solamente un 19% de agua, que es agua continental, y un 10% aproximadamente de agua de mar. Ahora, si nos vamos, estos son datos del año 2024. Hoy en día, prácticamente toda la industria cuprífera tiene agua de mar. Han desalado agua, por lo tanto, prácticamente agua continental están usando muy poquita. Entonces, ¿y para qué utilizan fundamentalmente esta agua? En el proceso de concentración para la producción y en los relaves. Siguiente. Aquí tenemos la tendencia de la extracción de agua entre el 2014 y 2024. Podemos ver que aquí ya se está prácticamente utilizando todo lo que corresponde a las aguas, que es agua de mar. Entonces queda un poco mejor reflejado, ¿no es cierto?, que cada vez hemos tenido menos uso del agua continental, que era el agua para las personas en el fondo. Siguiente. Bueno, aquí es lo que yo les decía, que tenemos que de alguna manera admitir que vamos a tener que necesitar más cobre. ¿Por efecto de qué? Por efecto del cambio climático. El cambio climático nos obliga a tomar ciertas medidas de acción, que son utilizar, ¿no es cierto?, las energías renovables, no convencionales. Pero estas energías renovables no convencionales necesitan mucho cobre.
necesitamos mucho litio, mucho cobre. Entonces, lamentablemente, nuestro país va a tener que seguir extrayendo y vamos a tener que seguir siendo un país minero, aunque no nos guste. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Bueno, tener medidas ambientales, una mejor legislación, ¿no es cierto? Explotar el cobre, pero de una manera mejor. Y bueno, y lo mismo pasa con el litio. Y esas nuevas medidas tienen que estar acorde a nuevas normativas, las normables. Casi toda la industria dice que son sustentables y sus procesos no es tan cierto. Pero lo que tenemos que tener son medidas legislativas y legales que sean bastante fuertes para que tengamos un mejor desarrollo social y un mejor desarrollo ambiental. Entonces, yo pretendí acá entregar una noción más o menos general de lo que es la industria minera metálica. Con esto no creo que no estamos en condiciones como para decir somos expertos, pero sí podemos hablar, ¿no es cierto?, en propiedad, cuáles son nuestras debilidades y cómo tenemos que enfrentar esas debilidades en el futuro cercano. Les doy las gracias por la participación. Estoy abierta a sus preguntas y esta es la primera parte, porque luego entonces el próximo miércoles tenemos una segunda parte que es mucho más bonita y más entretenida, tiene que ver más con lo que yo trabajo, en lo que yo soy más experta. Preguntas. Hola. Ahí Stephanie tiene una pregunta. Luego, quien tenga más preguntas, les pedimos que levanten la mano, por favor, o las pueden ir dejando en el chat y yo las puedo ir leyendo. Gracias. Ah, Dale, ya, Stephanie. entonces en vivo, ¿no? Sí, dale ¿La nomás. escribí? Ah, ya, gracias. No, Sí. era respecto al último gráfico que mostraba sobre el uso de agua, donde se decía que al 2024 la mayor cantidad de agua utilizada era el agua reutilizada, pero se proyectaba, según mencionabas, empezar a utilizar más agua de mar. ¿Por qué no utilizar el 100% de agua reutilizada en vez de ocupar agua de mar? No sé si me explico. No, es que nunca tú puedes llegar a obtener un 100% de reutilización, siempre se pierde. Ujú. Perfecto, pero así No todo es que deciden. sea que tú puedas regenerar al 100%, no, porque tienes muchas impurezas, hay una serie de otras condicionantes que hacen que tú no logres obtener, hay pérdidas, siempre hay pérdidas. Entiendo. Entonces, siempre vas a tener que tener algo de agua fresca, llamémosla así. Perfecto. Pero ¿se mantendría ese porcentaje de agua reutilizada? La que sería reemplazada por el agua de mar sería el agua continental en este caso. Claro, exactamente. Pero por lo general la industria cuprífera, toda la industria cuprífera hoy en día está utilizando, tiene redes de utilización de agua de mar. El problema en este caso del agua de mar es otro, porque todas empezaron a instalar sus procesos y claro, como todo el mundo dice, cañería, llevando el agua, y los desechos del agua de mar, porque también hay que tener un proceso, se desala el agua de mar. El agua de mar voy a tener agua para el proceso, que va a ser el agua útil, pero va a haber una cantidad de desechos que ¿dónde se depositan? Se depositan en el desierto. Entonces está trayendo complicaciones, porque el ideal hubiese sido que hubiera una carretera con agua salada que llegara allá y a eso se fueran introduciendo. Pero todas las empresas empezaron a generar sus propios sistemas de agua.
Perfecto. Gracias. Y eso, ¿por qué? Porque no hay... Aló, hola, buenas Ahí, tardes. Hernán, dale, sí. Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Javiera, por la organización. Gracias, profesora Ingrid. Yo ya la he escuchado varias veces en online, solamente no he tenido el gusto en persona, pero sus clases siempre son una maravilla. Me encanta escucharlas. Y gracias por su trabajo también escrito. Eh, Quería preguntarle sobre el tema del azufre. Yo estuve leyendo hace muy poco de que a ver, hay un poco de especulación y un poco de factos en mi pregunta, así que usted ahí me corrige si es que digo algo que no es así. Pero según entiendo, con el tema de la guerra de Irán, producto de los bloqueos en las, digamos, cadenas de suministro de petróleo, ha habido una reducción en el azufre disponible para los procesos mineros, porque según entiendo, del proceso de refinamiento del petróleo viene el azufre. ¿Ya? Y usted mencionó que el, un insumo de la industria del cobre es el azufre y que un resultado de la industria del cobre a su vez es el ácido sulfúrico, si es que no entiendo mal. Yo estuve en Ollagüe haciendo unos talleres con las comunidades quechua y el Perdón, Hernán, presidente... por Sí, interrumpir, perdona. sí. Creo que la profesora Ingrid se cayó, no estoy segura de Ah, y ello, ahí y me volvió. preocupa de que escuche tu pregunta. Preguntémosle, sí. Déjame ver si es que volvió, todavía no ha vuelto. Yo Ah, la veo, sí, pero está ahí. congelada. Ingrid, ¿estás por ahí? Está como congelada. Ahí debe estar volviendo. ¿Ahora me escuchan? Ahora te Sí. escuchamos, Ingrid. Yo creo que Oh, hace qué bueno. un rato que ya te quedaste pegada, así que Hernán, yo creo que si retrocedes un poco tu pregunta, no hay problema, estamos Sí, con y tiempo. la voy a comprimir un poco para no dar tanto la lata y no alargarme. Gracias. Le quería preguntar, profesora Ingrid, por el tema del suministro de azufre para la industria del cobre, que según entiendo el azufre es un subproducto de la industria del petróleo. Eh, y quería comentarle que yo cuando estuve en Ollagüe con las comunidades quechua, me mencionaron de que había una industria azufrera importantísima. Yo vi las ruinas, las oficinas azufreras, está el volcán Ollagüe con toda la infraestructura que quedó de hace siglos atrás. Y ellos me habían dicho de que con esto previo a la guerra con Irán, pero me mencionó el presidente de la comunidad de que ellos igual estaban un poco a la guaite porque ya que la industria del petróleo se iba a ir reduciendo supuestamente con la electromovilidad y eso, que bueno, eso es otro debate, eh, ellos igual temían de que la industria azufrera volviera como a resurgir. Ahora, ya que China estaba limitando las exportaciones de azufre a la industria del cobre en Chile, que según entiendo es por la guerra con Irán, ¿existe alguna posibilidad de que se vuelva a reactivar la industria azufrera en Chile para suministrar a la industria del cobre? O qué tan posible o cierto sería eso? Porque encuentro que hay como una cadena interesante entre productos y subproductos y procesos, y el azufre siempre se ha tomado como un desecho que siempre ha sido muy abundante, pero parece que ahora no es tan así, especialmente ahora con que China dejó de enviar azufre a Chile. Así que quería ver su perspectiva en eso. Muchísimas gracias. Mira, no sé si me escuchan. Ahora sí te escuchamos. Ya, es que está medio, donde estoy ubicada yo es bastante complicado, hasta el teléfono es como... eh, respecto al azufre, yo pienso de que se reactive como fue antes las azufreras, lo veo difícil. Pero sí es probable que necesitemos un poco de azufre para la industria cuprífera porque eh, lo, que, lo que se tiene que, que sale de, ¿no es cierto?, de la producción de ácido sulfúrico no es suficiente. Si estuviésemos trabajando más industria, no es suficiente. Por lo tanto, sí se requeriría un poco de azufre, pero no como en el tiempo, eh, al comienzo de 1900, que teníamos toda esta azufrera, no, yo creo que no.
Me parece que el tema de China, bueno, también en el caso de China, con lo nuevo que tiene Trump, yo lo veo un poco complicado, no lo veo tan simple. Y bueno, el cambio de gobierno en Chile también va a ser, de alguna manera, impactar a esta industria. O sea, no veo yo que vayamos a no abrirnos. Vamos a tener que abrirnos en algún momento a alguna explotación que no nos acomode. Ahora, el problema del trabajo de estas azufreras es el impacto que va a tener en el entorno de los salares. Ahí lo veo complejo yo. Eso es lo que a mí más me preocupa. El entorno de los salares se queda totalmente... bueno, ahí tenemos Ascotán, Carcote, Ollagüe, ¿no es cierto? Pero así que se haga un impacto tan grande, que se exploten todas las azufreras como las teníamos antes, no, yo no creo. Pero es una apreciación a lo mejor sin fundamento, sino que es más bien lo que yo pienso, pero no tengo una respuesta en este momento que sea netamente académica con datos duros, no la tengo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Hay algunas preguntas en el chat que voy a leer, si es que puede y quiere responder. ¿Ya? Gabriel pregunta, desde el análisis del caso Dominga, considerando el modelo extractivista, ¿cree que Chile puede sostener su desarrollo económico dependiendo de la extracción de recursos naturales? Eso pone Gabriel. A ver, yo soy bastante ambientalista, así que no quisiera. Creo que no podemos poner por delante los intereses económicos sobre la vida de las personas y sobre el área ambiental netamente economicista. No, yo no soy muy partidaria de eso. O sea, si bien soy ingeniero, todo lo demás, pero para mí, primero, el centro de todo es el hombre y la naturaleza. Ese es el centro. Entonces, es complejo cuando se instalan estas industrias y lamentablemente yo me temo que en este periodo va a ser un periodo muy duro para nosotros los que somos con esta mirada más ambientalista, porque están cambiando las condiciones actuales. Gracias, profesora. También hay una pregunta, Karen escribe si es que, bueno, conoce, si es que podría dar un ejemplo de alguna minería metálica que sea sustentable en la actualidad. No. Cuando uno hace cualquier proceso, el proceso más simple que uno puede hacer, produce un cambio. No existe ningún proceso que no produzca un cambio, si no, no hay proceso. Por lo tanto, es idílico pensar que cuando nosotros hablamos de sostenible, sustentable, lo que estamos tratando de decir no es que vayan a quedar las mismas condiciones que habían antes del proceso, sino que no se impacte tanto, que es distinto. Gracias, profesora. Y Karen también pone 3 preguntas, las voy a leer todas de una. Yo creo que ahí hay que ver si es que se puede hacer una respuesta breve porque tal vez pueden ser medias extensas. Pregunta por un lado, o sea, dice que en realidad le gustaría conocer sobre el proceso de extracción del oro, porque ha leído que es una industria, una minería en realidad muy contaminante por el uso de agua que implica esta minería.
también pregunta que usted mencionó sobre los principales usos del cobre que son para la electricidad. Entonces, ella hace la pregunta de cuál es el principal uso de otros metales como el oro y la plata. Y por último, usted mencionó un paper sobre los impactos de la minería hasta Brasil, o algo así entendió. Si es que nos podrá compartir ese paper. A ver, en el caso de la industria del oro, más que nada es tóxica, porque se utiliza ahí, ¿cómo se llama? Eh, hay, lo que nosotros utilizamos como medio es extremadamente tóxico y queda todo, muere todo. Entonces, no es una industria que sea fácil como para decir podemos hacerla sustentable, no. Lamentablemente es una de las industrias más invasivas que hay. Y el tema del paper es que yo lo leí hace bastantes años atrás un paper que hablaba de la pluma, pero no lo tengo en este momento registrado como para que yo te lo hubiese puesto aquí en el chat o mandártelo. No lo tengo en mi mente, solamente lo tengo que lo leí nomás, como referencia que te podría haber dado, pero habría que buscarlo por internet. Pero fue hace, yo diría, unos 10 años atrás que lo leí, bastante tiempo. Y bueno, te contesté, el problema era el mercurio en el tema del ¿cuánto se llama? De la industria del oro. ¿Cuál era la tercera? Preguntó, bueno, ya habló sobre lo contaminante que es la minería del oro y la otra pregunta era sobre los usos que se le da a metales como el oro y la plata, pensando que en el cobre especialmente la Generalmente, electricidad. sí, generalmente el oro, la plata, no solo se utiliza en la orfebrería, sino que también se utiliza para acuñar monedas. Y tenemos, bueno, el oro es un metal más noble, entonces tiene como gran ventaja que no se te oxida. Todos los metales se oxidan. Entonces pasan a ser óxidos de cobre, óxidos de fierro, y en el caso del oro no se oxida. Entonces eso es una gran ventaja. Entonces tienes, por ejemplo, materiales muy específicos que se utilizan en la medicina, en la biotecnología, donde tú tienes que ser, que no tengan que en las amalgamas, por ejemplo, que no se te produzcan el proceso de oxidación. La plata no, la plata sí se oxida, pero fundamentalmente es para lo que más se usa en biotecnología, en los sistemas de acuñamiento de moneda, en la orfebrería, en adornos también, adornos especiales. Muchas gracias, Ingrid. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ya podemos ir cerrando. Agradecerle a la profesora por esta excelente clase, a todos y todas ustedes por conectarse a la segunda clase de este curso. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos la tercera clase. También vamos a tener el privilegio de contar con la profesora Ingrid Garcés. Va a tratar sobre minería no metálica. Y así vamos a continuar con el curso sobre perspectivas críticas de la minería en Chile. Cualquier cosa, yo voy a estar atenta, pueden mandar correos, me parece que también hay un grupo de WhatsApp de este curso, así que nos vemos y les recuerdo que también esta clase va a subirse a YouTube dentro de los siguientes días. Que estén muy bien y buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas Buenas gracias, noches. profesora. Que estén bien.